Vamos a empezar. Hola. Bueno, gracias a todos por venir. Hoy tenemos aquí con nosotros a Javier Cabanilles, que no sé si lo conoceréis, pero para el que no lo conozca, bueno, seguro que sí que lo conocéis, porque él es el autor de una página muy divertida que se llama Desde el Más Allá, más o menos, y además es el autor o coautor de un libro que se llama Los Caras de Belmez, que escribió con Paco Mañez, que creo que no ha venido hoy, ¿no? No ha venido. Y que, como sabéis, pues trata sobre las famosas caras de Belmez. Un misterio un poco cutre, pero que a raíz de Cuarto Milenio y otras publicaciones, pues un poco ha salido otra vez a la luz. Y bueno, lo vais a ver. Ya no es tanto el misterio en sí, que es bastante cutre, pero vais a ver cómo todo lo que rodea al misterio es bastante rocambolesco, bastante divertido. Bueno, ya sabéis que estas charlas están auspiciadas por el RP y que es la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Y bueno, como se nos hace un poco tarde, pues os voy a dejar ya con Javier y con vosotros. Pues gracias a todos por venir, porque supongo que un viernes por la tarde, pues, espero al menos que es más interesantes que hacer que venir a hablar de manchas de humedad. Pero he preparado dos versiones que suelo hacer para los que tengáis más prisa. Entonces hay gente que quiere saber qué son y cómo se hacen las caras de Belmez. Esto es una suela de zapato y esto está pintado a mano. Los que ya tengan la ESO se pueden ir. No hay más que contar de las caras de Belmez realmente. Lo que sí que hay que contar, y sí que es bastante curioso, es como cojones estamos 40 y pico años ya, que he perdido la cuenta, hablando de estas manchas que son unas cutres, como habéis podido ver hace un momento, ¿no? Entonces, para que os contáis una idea, mira, esta en realidad no es la primera vez que sale. En el ideal esto aparece por casualidad, que es en el ideal de Granada. En el pueblo, Belmez es muy pequeño, había un pueblo al lado que había un encuentro de aceiteros que estaban ahí, de envasadores de aceite, no sé qué. Y entonces llega un tipo y les dice a los periodistas que en el pueblo de al lado hay una cosa curiosísima, que hay una cara en el suelo que aparece y desaparece. Entonces el periodista se acerca y sacó estas primeras fotos. Aquí se ve más o menos, aquí no se ve bien, pero tiene, creo, pasta en la mano porque ya cobraba. Vamos, tampoco... en plan Bárcenas, pero vamos, tampoco es que estuviera aquí, se ve un poquito de cola, es una cosa así curiosa. Habían pasado apenas 2 semanas, no, pero ya en menos de 2 semanas ya iba gente de Sevilla. Sevilla está de Jaén lejos, de Jaén, de Belmez relativamente lejos, pero es que en la época y en la carretera que había, ni os cuento, pues la gente ya se había enterado. Entonces, ¿qué curiosidad? Aquí, esto es lo que apareció. Esta es la foto que queda de la primera pava, que hay que enumerarlas porque luego veréis dónde está el truco que a veces emplean para intentar engañarnos, más no pueden. Entonces, ¿cómo empieza? María Gómez Cámara está cocinando, se da la vuelta y ve en el suelo donde ella cocinaba, porque tenía ahí no era un fogón, tenía la hoguera en casa, en una casa muy antigua, la de la chimenea, está cocinando, y de repente se encuentra la cara que habéis visto. La tía le da un sofoco, sale corriendo y empieza a besar. Mirad lo que ha sido, mirad lo que ha sido, los mántolos del pueblo, y se queda, claro, acojonado. ¿Por qué? No porque sea una cara, que eso es lo que os quiere hacer creer alguno, sino porque se parece en concreto a esta cara. O sea, si no se hubiera parecido a la cara, que es un Instagram de Jesucristo, que está en el Santo Rosario de la Catedral de Jaén, lo tiene. Si no se hubiera parecido a esto, nadie hubiera hecho ni puto caso. Y hombre, qué mancha más curiosa, pero lo habéis visto cuando salen figuras religiosas, pues como la Virgen una tostada o un Elvis en no sé dónde. Si no tiene un significado religioso, generalmente, si es una cara de un pitufo, la gente dice, qué curioso, porque no, un pitufo no se reencarna en una tostada. Elvis o Jesucristo, eso es de lo más normal. Entonces ya se está haciendo, digamos que está toda la contorna bastante alborotada. Llegan los de pueblo. Esto no tenemos mucho, pero si habéis tenido la suerte de oír ahí, quería todos contar la historia, siempre dicen que llega el pueblo. Para algunas cosas, aunque no lo vamos a saltar porque tampoco es muy preciso, van en 2 tandas. Primero va un periodista
que es Martín Semprún, y luego es cuando llega Antonio Casado, que es el protagonista de todo. Es importante que Semprún, que no sé si vive todavía, creo que sí, o por lo menos cuando escribimos el libro vivía, no aparezca nunca, jamás lo van a volver a entrevistar ni quieren que salga, porque esa es una de las claves para controlar el relato. Antonio Casado, que yo hablé con él, nos dio toda la documentación, se portó fenomenal, ha llegado a tal punto que él recuerda la historia como se la han contado, porque escribió un libro nada más, hace los artículos, a los 2 meses escribió un libro que nunca llegó a publicar, y está muy bien porque el tío ni cree ni deja de creer y tal, y cuento una cosa, pero ahora cuando lo oyes hablar, el tío no se ha vuelto a leer su libro, de hecho de los pocos que los hemos leído seremos Iker y yo, me parece. Y el tío todo lo que le cuentan esto se lo cree. Pues de la Operación Tridente, que la veremos, cuando Franco intentó acabar con las calles, sí, me acuerdo, creo que las acuerdas, encima es mentira, pero le han pegado tal, ya cuando lo veáis, que también sé mucho en programas de ESCO, va un poco del progre de guardia que tienen en la 2, creo que es, que sale el chaval joven este haciendo un debate por las noches, que son fachas menos uno que Freire y este hace. Venía Canal 2 cuando el pobre Camps reunió a una colla de periodistas afines que venían al Canal No y tal. Antonio Casado era uno de ellos, pero un tío muy majo y hay que reconocer que es muy honrado. Y a nosotros todo lo que tuvo nos lo dio, nos dejó las fotos, dejó muchas cosas sabiendo que le podíamos dar. De hecho le dimos, pero siempre con educación y reconociendo que es un tío honesto. Pues ese es el que va. Aquí hay una primera diferencia, él está en Madrid. Bueno, para empezar, él está de meritorio, que se llamaba entonces, que era ahora becario, pues era una de las primeras cosas, y él está en Madrid tal, aburrido en febrero, y como ha leído el artículo de su compañero, es joven y audaz y tal, pues, y él lo reconoce y dice, hostia, pues me voy a investigar a verme, ¿no? Mejor que estar aquí en la redacción, se montan ahí sus cursoncitas, que periodísticamente es muy divertida porque convence al fotógrafo, se llevan un experto que tenían en fenómenos paranormales, se van todos ahí de bibliqueta, y claro, la lían parda. Y aquí, ¡pum!, esa es la última. Entonces, durante una semana, eso iba a salir en televisión, que era como de 100 sitios, ¿no? Esta charla está patrocinada por Física. Díganos a los problemas. Un virus puede saltar en cualquier momento, por eso lo recomiendo. Entonces, ¿qué es lo que...? Pues lo estáis diciendo, pero las caras hablan, porque grababan psicofonías, entonces ponía y cada psicofonía es una cosa que uno interpretaba, pero el caso es que salían unas palabras que se grababan en magnetófonos de esa guisa, en cinta y tal, pero un día se despiertan todos con el titular "Se acabó el misterio". Que este es muy importante porque es a lo que luego se aferran para rehacer la historia, ¿no? Entonces, hombre, si llevas una semana diciendo que esto es paranormal, que se oyen voces, que probablemente haya enterrado ahí restos, un día en un burdel, otro día era una antigua iglesia, otro día en un cementerio, ahora cada día venía una teoría, pero vamos, había un millón de cosas. Y entonces Pueblo consigue reproducir la cara con un método bastante curioso, con nitrato de plata, que explica una de las cosas más curiosas. ¿Por qué la señora no vio la cara cuando entró, sino que al cabo de un rato se dio la vuelta y lo vio? Pues ellos consiguieron reproducir el procedimiento que habían utilizado, la presentaron y dicen, mira, aquí se ha hecho la cara. Esa primera cara de nitrato de plata desapareció, la rompieron, la tiraron, no queda absolutamente ningún resto en ningún sitio. Hay la viuda de uno que está por ahí, dicen que aún conserva uno de los trozos porque él lo llegó a recuperar, pero hasta eso me extrañaría. El caso es que nadie la ha visto y nadie la ha vuelto a analizar. Entonces eso, hasta aquí estamos, ¿no? Pues a mí y llega a Pueblo y dice, esto es nada. Después de haber dicho que nos tachan, siguiente capítulo. No. Hostia. El antivirus no ha traicionado. Tachan, seguimos aquí. Todo empezó en agosto, 25 más o menos de agosto. El primer artículo que habéis visto antes sale a principios de septiembre. Se acabó el misterio desde febrero. Eso es lo que dura el misterio de Belmez. A partir de ahí ya todo el que habla de Belmez se descojonaban en la cara. O sea, se acabó de verdad. Todos los sitios, algunos semanarios sí que, como habían encargado el artículo antes, pues les pide el misterio y lo tienen que sacar. Pero se olvida prácticamente. Solo queda, pues, algún que otro friki
las revistas así paranormales que empezaron, pero ni siquiera en esos círculos el tema de Velvet, no, todo el mundo lo ha presentado que aquí yo he sido un fraude. Entonces, y eso va, entonces del año 72 a mediados de los 90 no pasa prácticamente nada. Y todo lo que pasa es en petit comité. Son 40 años de misterio ya, pero es que están casi 28 vacaciones. Pero vamos, por eso, es que trola hasta eso. Entonces, misterio, pues misterio hubo 3 meses. Y aquí ya es cuando empiezan a resalir. Son 2 cosas seguramente. En el 25 aniversario, que es el 96, y que sale la revista Enigmas que dirige Jiménez del Oso. Y estas otras de las caras que aparecen y desaparecen con tetas, creo que son las que salieron en el interview y no es broma. No me acuerdo. Y llegamos al gran momento, que es el año 96, cuando la revista Enigmas, con G del Oso, por aquella época está trabajando Iker, estaban todo el Ku Klux Klan misteriodista que hay ahora, todos trabajan prácticamente ahí en la época. Entonces, boom, las caras de Belmez son auténticas. Y se basan en 2 cosas que son una más importante y otra menos. Las actas del notario, no sé si habéis oído hablar de ello, y la operación Tridente. Del año 75, después de varios intentos, son chapuzas auténticas, mandan a un notario, y eso es cierto, a que precinte la habitación. Hace unas fotos, lo precintan, vuelve al cabo de 3 meses, desprecintan y le preguntan al notario en la radio, ¿qué pasó? Pues las caras se habían movido, no sé qué y tal cual. Pero de ese acto no se acordaba nadie. De hecho, el único que se acuerda es Ruiz Noves, creo que no, o Manolo Ruiz, creo que fue, uno que luego fue vicerrector en la Universidad de Cádiz, que le interesaban los temas paranormales, fue un día a Belmez, hablando con María, le recordó la historia que nadie se acordaba y le dijo en qué notaría estaba. Entonces él fue a la notaría, con poderes, no sé qué, le dieron... En realidad le mandaron la copia al ayuntamiento, eso dio gracia, porque luego ese fin de semana llegaron, estaba Iker y no sé, creo que Lorenzo también está, pero vamos, 2 de esos llegaron al ayuntamiento y dijo, oye mira que han llegado ya las actas, las fotocopiaron y se fueron a Madrid sin avisar al otro para dar la exclusiva. Le quitaron la exclusiva y uno de los libros pone, nos lo entregó un oscuro funcionario del ayuntamiento. No era oscuro, era funcionario del ayuntamiento, pero por lo dio en mano porque lo habían pedido. Eso es todo el misterio de las actas. Dicho sea de paso, las actas, la primera vez que se publican, ni iba a decir enteras, que se publica una sola foto de una de las páginas, fue en el año 2008, que las puse yo en El Mundo, y ahí siguen. Jamás. Todas las que tenían jamás las han puesto y era su documento clave. Por eso no las han enseñado nunca, porque en cuanto lo ves dentro de la revista. Luego está la famosa operación Tridente, que esto es ya... Esto es fabuloso. Entonces se inventa... Franco Perdona. El guionista de Roza, lo conocéis todos. Pues Franco estaba, claro, porque era un tío muy católico, un bonachón. Reis. Paco, porque hay confianza, se queda acojonado, ¿no? Porque claro, él que es un tío muy cristiano y dice, no puede ser que haya caras de Belmez, que esto va a hacer tambalearse el cristianismo, esto hay que pararlo ya. Y está muy preocupado. Entonces llama a Diario Pueblo y dice, oye, acabáis con el misterio, a partir de ahora tenéis que decir que eso es trola. Llama también al obispo de la zona, se llamaba, igual no se llamará, un obispo de tantos. Cañizares. El obispo Cañizares, muy bien. O mentalmente era de la misma tinta, o sea que... Y dicen que se invente la historia de que las caras están pintadas. El problema siempre con la operación Tridente, que supone que tiene 3 palos, supone porque uno es Franco, pero es que Franco da la orden a todos, entonces realmente hay uno. Si Diario Pueblo y la Iglesia es que son 2, entonces si pones a 2, tenían que poner una cosa, entonces operación 2, no, pues Tridente queda de puta madre, es verdad. Y lo consiguieron. Y entonces eso les sirve ya para el filón, porque el filón de las caras de Belmez no es en la época, es como lo de Roswell. Roswell, la gente, no, en el año 47, hasta el año 70 y pico nadie se acuerda de Roswell. Pues esto pasa lo mismo. Cuando alguien encuentra algo que es el filón, es cuando empieza la máquina de hacer dinerito. Primero sale esto de Enigmas, que son los mismos artículos que han publicado, con algunos de Pueblo, no con todos, porque los que no les gustan no los ponen. De aquí sale este, que ya es cuando aparecen las nuevas caras, de las que hablaremos un poquito, y este ya que es la obra cumbre de G. Jiménez y Luis Mariano, que es Tumbas sin nombre, que es cuando entra ya la teoría, que ahora sí lo les cuento por encima, de que las caras son en realidad los familiares de María, la señora esta que estábamos hablando, que murieron durante la guerra civil en el asedio a la Virgen de la Cabeza, o sea, una especie de alcázar
que hubo cerca de Jaén, que la verdad que fue una sangría, y dice que los muertos que están a 200 kilómetros, pues, bajo tierra, se manifestaban. Lo importante de estos libros, que no os los recomiendo, y no por envidia, el mío es malo, pero no tanto, es que reescriben lo que pasó y sientan la base de lo que hoy es el fenómeno. Es decir, si solo te quedas con lo que pasó en los años 70 no entiendes nada. Tienes que leerlo aquí para ver todas las cosas, cómo han ido cambiando, porque claro, si tú coges ahora los artículos de toda la prensa que salía, cada uno llevaba su experto de guardia. Entonces iba un tío y se llevaba pues uno con un péndulo, lo tornase el sitio y daba una teoría. Entonces luego llevaba otro que decía que era experto en psicofisicobiología, y daba otra teoría igualmente peregrina. Entonces cada uno llevaba su experto de guardia. Si lo lees en la época, es que te descojonas porque claro, no hay ni hilo conductor, van cambiando las versiones tal. Si lo lees como está escrito ahora, parece que es una investigación súper seria, que estaban todos pendientes, que nadie sabía nada. Todo mentira, vamos. Y luego le añaden un plus, ¿no? Que es lo de la dimensión paranormal, la explicación, porque antes, claro, siempre estaban... ¿es María que hace mediante telequinesis al concentrarse tal, que salgan las caras? No sé qué, por aquí ya Iker da una explicación, bueno, y Mariano da la explicación de los muertos de María. Y entonces porque así se hace un poco más el dueño del misterio, porque claro, este era el misterio más goloso de la parapsicología española, que habla por sí solo el tema. Entonces, claro, todo el mundo que va, pero incluso nosotros no lo negamos, va ahí, intenta pues ponerse la medallita. Pues este es lo que dice Iker con su libro. Entonces, cuando se muere ya María, la casa había vuelto todo a resurgir porque acababan de sacar los libros, estaba tal y cual, iba bastante bien el negocio, y entonces falta María Gómez Cámara, que es esta, lógicamente. Y entonces se plantea un problema que es cuando se empieza a ver ya todo ya más kafkiano y tal. ¿Qué hacen con la casa? Porque una de las teorías es que ella, a través de su mente, es la que hace que salgan las caras. Otros, está la teoría de los fantasmas subterráneos que se manifiestan. La gente defiende las dos teorías a la vez, no son teorías alternativas, son complementarias, pues que a la vez es la misma, no hay ningún problema, y defenderlas igualmente, no hay ningún problema. Pero, claro, se ha muerto María y ya no es lo mismo, porque a lo mejor también puede ser la tercera, que es que van los fantasmas subterráneos y salen a ver a María, o ella los invocan mediante su pensar. Y entonces cuando esto ya degenera en parodia, entonces si ella era el canal o el imán que ha traído tal, ¿qué se hace? Entonces los de la revista Enigma, con toda la cara del mundo, y los que tienen la Sociedad Española de Investigaciones para la Psicología, se plantan en el pueblo y hablan con alcaldes. Entonces proponen que se cree un museo de las caras de Belmez. Estaba todo pensado para que de un modo u otro Enigmas y la SEP lo controlaran. No sé si tanto los ingresos, que eso era, pero la cosa de ya tener cerradito el corral de Belmez y la meca del misterio español, pues ya es nuestra y nos la manejamos nosotros. Dejamos de lado a Iker, por ejemplo, con su libro, que porque está un poco entonces ya tenemos nuestro museo. ¿Qué ocurre? Que los de Belmez son de pueblo, pero no son tontos, y mucho menos la familia. Entonces la familia dice que están encantados de que se haga un museo de Belmez en el pueblo, en donde quieran, menos en su casa. ¿Por qué? Porque si tú haces un museo en Belmez, como ocurre ahora, la gente va al museo, está cerrado 5 días a la semana, ya es como yo que fui un viernes y me quedé con las ganas, y es sábado y domingo, creo que lo abren solo. Entonces, si hay un museo, tú vas, pagas la entradita por ver el museo, y 2 calles más arriba tienes las caras de Belmez. ¿Qué haces? Te vas, pero ahí dejas donativo. Entonces ya Hacienda no se entera. Y dice, pues coño, monten ustedes el museo, que no nos oponemos, pero las caras no salen de aquí. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que empiezan ahí a discutir con la familia, al final la familia los manda a la porra. Pero un desalojo, otra ocupación. Las primas de María, que no tienen nada que ver de momento con la historia, son las dueñas de la casa donde nació María, porque donde ha salido las caras en realidad es propiedad del marido. Ella al casarse se fue allí. Entonces quedan las casas de María y dice, pues ya está. Ahora que ha muerto, vuelve a sus orígenes. ¡Bum! Entonces salen las caras en la otra casa. El método, los métodos luego hablaremos un poco, aquí es mucho más artesano y también muy
muy natural, muy orgánico, muy porque es agua y aceite. Aquí no se come en la olla con cosas químicas y eso, ni con tomates con genes, ni cosas raras. Tecnología a punta pala. Jaula Faraday que no tiene colador. Y si no lo habéis probado, no habléis, porque igual funciona. Y mira, que esto ya era el descojone. Llegas a una casa, o sea, subes por eso y está ahí. Antiguas caras, hacia la derecha. Lo pilláis, flechas. Por si no entiende la primera, no hay pérdida. La casa de las caras de las hermanas Gómez, Ana. La más verde, pero vamos, es las dos Españas. Y luego ya, para acabar de cerrar el círculo, que es un punto sospechoso, que tiene el grupo de investigaciones parapsicológicas de Belmez o no sé qué, ha montado un corralito en la casa nueva, tienen arriba un cartel puesto, el Museo de Belmez, no sé qué, tampoco cobra de entrada, pero a como no es amigo ni de Iker ni de Lorena, ni ninguno, no lo sacan ya en ningún sitio. Entonces tiene la casa, que ahora es súper caspa, y nadie le hace ni caso, pero el tío ahí insiste y tiene ahí pues cuenta de Twitter, o sea, está muy bien, pero no sé cómo un colín. Yo lo he puesto un poco para no olvidarnos de él, pero la verdad es que tal. Entonces aquí ha llegado, digamos, en fin, ya eso está, pues sacamos nosotros el libro, nos ignoran olímpicamente, pero el descojón es máximo, ¿no? O sea, entonces Iker es cuando hace el último intento ya desesperado por reivindicarlo. ¿Por qué? Porque como han hecho bastante parte de la investigación, pero sobre todo es el que más se ha columpiado. O sea, su imaginación, hay que es desbordante. Se ha enfrentado también con todos, porque con su libro de tal, tiene una teoría propia, entonces y le han caído por todos los sitios, por las cosas que ha contado. Entonces, ¿qué dice? Pues ahora vamos a cerrar bocas y en Milenio 4 volvemos a sacar las caras de leer. Y no le dedico uno, le dedico 2 reportajes. La verdad es que el primero sobre todo tuvo muchísimo éxito de audiencia, el segundo menos, pero lo más interesante es el segundo, la segunda mitad cuando empieza el debate. Eso sí que es el festival del despropósito. Porque claro, ahí el tío se dejó una línea, llega un experto, ¿no? Y dice, aquí esto es hace un análisis. Ahora os explicaré si os interesa, que no tiene mucho interés, pero lo dice ya, cómo lo va analizando para que le salga lo que él quiera, ¿no? Entonces dice, pues yo en mi libro digital y me han dicho que no, pues señores, presento este documento que lo demuestra. Entonces cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos del tema dice, tío, no es así. Pero como en general a la gente normal y a vosotros esos temas no les suelen interesar mucho, que realmente estén atentos y sepan, seremos 20. O sea, no hay más gente que sepa si la segunda o la tercera pava, cómo se hizo o se dejó de hacer, se apareció antes de eso, cuándo sale la dama de la copa, eso la gente no lo sabe. Suena la musiquilla, pero no se lo sabe. Entonces, ese tipo de cosas el tío lo va a hacer muy bien. Entonces, primero, como siempre hay que reescribir lo que se ha dicho, elimina todo lo que no le gusta. De las nuevas caras, ni sabe. Él es verdad que como nunca pudo coger el churrito, le interesó porque se dio cuenta, primero que era darle la investigación a Enigmas de la Oscuridad, a Enigmas y a Pedro Amorós. Entonces él tenía su programa y el tema de las caras prácticamente de las nuevas ni se metió. Y luego rehacer todas las pruebas que demuestran que las caras son falsas. Entonces pues hacen un análisis para demostrar, dicen que es con nitrato de plata. Dicen, aquí no hay nitrato de plata. Mienten los escépticos. No, amigo Iker, no. Veréis. Entonces, lo que hay que tener. Entonces, ¿por qué dura 40 años? Y vamos a ir recapitulando ya. Primero es que en Belmez realmente no pasa prácticamente nada. Todo pasa en Madrid, primero en el pueblo, en Enigma, luego en la cadena SER, ahora en Cuatro. El fenómeno de Belmez es en Madrid, no es en el pueblo. Los del pueblo tienen capacidad, no muchas, os habéis visto las caras, pero saben pintar y poco más. Pero no tienen capacidad de hacer un programa de 4 horas y ponerlo en la televisión. No llegan a todos los kioscos de España con la revista. Lo que los montan están en Madrid todos. Los de Belmez, que no son tan tontos como ellos se pensaban, se dejan querer. Y de hecho la familia rara vez ha dicho que las caras sean algo. Dice, no, aquí viene gente de ciencia, que es verdad, y dicen que esto es un misterio. Y también es verdad. O sea, no mienten. ¿Y qué? Pues yo no lo sé. Y brincaja. O sea, es que ellos, yo los entiendo, pero culpa tienen nada. Segundo, la historia de las caras de Belmez sobrevive no por lo que pasó, sino por cómo se ha reescrito. Porque el resto no tiene ningún interés. Entonces, ¿qué tipo de cosas han hecho? Por ejemplo, ocultar pruebas.
Una que es curiosísima porque ellos insisten en que lo de Belmez es una cosa que no ha pasado en ningún lado. En realidad en la Virgen de Guadalupe Redux, no hay nada. Y ellos cuentan esta cosa, que lo saben porque saben uno de los libros, es que antes de que saliera esa casa en Belmez, había otras abuelitas que se habían encontrado una teja en la que la Virgen había hecho su primera aparición, aquí luego es el hijo, es Jesús. Entonces, en la teja, ellos se la llevan a una ermita, una cuevita que hay por ahí, y lo convierten en su ermita, entonces solo van ellas. Y a María eso toca un poco las narices porque eso la desplaza. Y una cosa muy interesante, que es una pena que prácticamente no se sepa, es el papel de María. Porque dice bastante de la situación de la mujer en aquella época, y eso se ha venido, porque cuando hablan de ella, a María, no sé, a su lado, Madame Curie parece gilipollas. Pero, ¿cuál es la verdad de María? María se casa con un viudo que no le saca 20 o 30 años, que ya tiene hijos. Eso, fatal. Mal, muy mal. Y más en las zonas del pueblo, donde en España hasta en los años 80 había una religión que se llama la vez cerrada, que consistía en: te casabas, salías de la iglesia, el marido se quedaba mirando y la recién casada salía por patas, mientras los del pueblo le escupían, le arrancaban el traje, la trataban como a la mierda. Y María, por haberse casado con un viudo que encima tenía hijos, estaba fatal vista. Si hubiera sido transexual, probablemente no hubiera estado tan mal vista en el pueblo. Pero eso aquí es, por si en una película, no sé qué, una de las cosas que tiene esta piel de toro que es España, que es fabuloso. Y eso, lo de la ermita, es importante porque es, aunque esto se empeña en una cosa paranormal, el fenómeno es religioso y tiene que ver con la Santa Faz de Jaén. Si se aparece la cara y de quien fuera, no se dirá la que se dirá. Oye, qué mancha más parecida. Es un fenómeno religioso. Y lo de paranormal, que es el que se lo inventa, es Germán de Argumosa, uno de los expertos que va, que sé más o menos, tampoco es que pintará muy bien, pero vamos, la inspiración. Germán de Argumosa, que es un personaje fabuloso, que ahora un poquito hablamos de él, pero que es el que va con el diario Pueblo, bueno, se lo encuentran ahí, y es el que empieza con sus teorías, tal, él se hace llamar el profesor. No consta que pasara de la secundaria, pero él insiste que era profesor de la Complutense porque era un cursillo cacahuero, ¿no? Porque yo soy catedrático del Benín. ¿Por qué he venido a estudiar? Pues siempre he sido pasar por catedrático de filosofía o de lo que sea. El caso es que eso, pero no, bueno, Pueblo dice en todos los sitios, no, porque Pueblo dijo que era un misterio y luego Pueblo dijo que no era un misterio. No, amigo, lo dijo el Alcázar. La gente dice, el Alcázar es un periódico facha. Efectivamente, es que en tiempos de Franco todos los periódicos eran fachas, como ahora. Y el Alcázar en aquella época tampoco era el más facha, aunque era de los excombatientes, tampoco era particularmente facha, teniendo en cuenta, pues habría algunos todavía más, entonces sería una carrera aquí, pero vamos, también tenía un aire a Pueblo, no era por supuesto el diario Madrid, que por cierto lo fundaron unos de los cruceros y eran más progresistas y lo acabaron derivando, pero el Alcázar era un periódico tan facha como cualquier otro, no más facha, de centro ultraderecha. Y es el Alcázar el que descubre el fraude. Ellos van un tío que no me acuerdo cómo se llama, porque ese tampoco, eso no lo pudimos localizar. Él va tal y lo primero que dice, ante título, no está demostrado que el fenómeno sea paranormal. Subtítulo, antes de inventarse historias de marcianos y tal, habrá que investigar las alternativas tal. Él consigue hablar con una persona que todo el mundo sospecha que es el cura y le cuenta lo que ha pasado. Entonces, María, porque claro, hay que reconocer que lo del trato de plata en un pueblo como Jaén, que una anécdota que siempre cuento porque me gusta y hace mucha gracia, es que a Belmez no vas de paso, no puedes ir de paso, porque está la carretera y arriba está Belmez. Entonces, se desvía la carretera, pasa por Belmez y vuelve. Pero no cruzas para llegar a otro pueblo, o sea, a Belmez tienes que ir. Si no, no hay nada. Y es lo que ocurre. Entonces este va ahí en el pueblecito tal y empieza a hablar con el cura. Y el cura le cuenta la historia, que probablemente la sepa, o porque toma parte de alguna manera, o porque se la cuenta alguno de los implicados. El hijo de María es muy amigo de un pintor que vive en su misma calle, cuyo padre es fotógrafo. El pintor está preparando una exposición en Madrid con nitrato de plata. Entonces están pintando los cuadros, apaga la luz, enciende la luz y se ve el cuadro. Y a partir de ahí es cuando lo pintan. ¿Cuándo la pintan? Que eso no lo cuenta en ningún libro y no es porque no sea interesante.
el día de la matanza, que es el día grande de las fiestas de Belmez de la Moraleda. A saber cómo iba. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que María, desde que salió la historia de la ceja con la Virgen y que a ella no le dejaban ir al sitio ese, oye, yo es que estoy viendo aquí una cara en el suelo, y eso lo cuentan muchos vecinos. Ay, y ya lo decía, ¿no? Aquí tal. Entonces, inspirados por el vino, supongo, le pintan la cara. Y entonces ya toma cara. ¿Qué ocurre? Que le sale también que cuando empieza a llegar la gente, Benería se lo cree seguro. Los otros se callan un poquito, el alcalde no sabe hasta qué punto lo sospecha, pero tan tonto como luego aparentaba ser, no era, y se la hace picar. Y ya es cuando le desafían al alcalde, porque ahí empieza a ver qué pasa, y es cuando pintan la segunda cara, que también les toca hacerla, y pintan la tercera. O sea, desafiar al alcalde franquista de la época, tampoco es que fuera un tío, porque el pueblo se conocían todos, eran amigos, vamos, que los tíos le echaron ahí porque vieron que allá había pasta, y es que no sean porreros, joder, con 2 manchas de mierda cuando quieres ingresar. Pollock sí, pero ¿cuánto han sacado con el misterio? Pues en función, tú te vas a ver el Monstruo del Lagones, Escocia, los paisajes, pues eso, X. Te vas a Rowell, pues las entraditas, porque han hecho algo, pues algo sacarán, pero vamos, tú ingresas en función del misterio. Y este tampoco es de los más ingeniosos, o sea que lo poco han sacado pastita, no se ha hecho dinero, pero lo han sacado. Pero insisto, es que ellos gastan una broma, o sea, tú empiezas una broma, luego sí que le ven el potencial, pero los que montan toda la historia son los periodistas de Madrid, ¿no? Entonces, por ejemplo, el del Alcázar le cuenta la historia y le dice, pues ha sido este. Entonces, el de pueblo le entra un ataque de cuernos y dice, vamos a hacer aquí unos análisis, no sé qué y tal, que yo creo que nunca se hicieron, aunque luego como presentan la cara, pero eso ya le hicieron mal. Porque aquí alguien, si se ha enterado, no sé cómo diciendo, que el Alcázar sabe algo, efectivamente. El día que él está diciendo, hay gente por ahí que cree que ha dado con la solución, pero nosotros somos muy cautos, bueno, se la come con patatas porque el Alcázar dice, soy mentira y se hecho con nitrato de plata. Y al día siguiente es cuando el Alcázar dice, se acabó el misterio, que es donde, cuando, si veis los libros que recién ese, ahí es donde se acaban los artículos de pueblo que recuperan, porque luego hay 2 más, que son los que tienen miedo a la verdad, y hay otro, que es cuando Antonio Casado dice, oye, que cuando han ido y ha vuelto a ir a hablar con ellos y lo han echado de la casa y todo eso, esos libros no aparecen en los libros esos 2 artículos no aparecen en los libros, porque ya no te permite creerte tanto lo de la operación tal, y les chirría que luego no solo cambia la versión pueblo, sino que insistiera, luego aparte es mentira, porque si cogí los pueblos de la época, 2 días después hay uno de los colaboradores en la página 3 que hace una defensa de Belmez. En el Alcázar sale un artículo de un tío también defendiendo a las caras, y en distintos medios sigue, cuando se ha hecho un debate. O sea, si Franco hubiera dicho no se habla más de las caras, sencillamente porque había censura previa, o sea, no hubiera salido una noticia más. O sea, no llama al director de pueblo, que llama, da la orden, el que sea el mismo información que era fragado por la época, y no sale absolutamente nada, y se olvidan todos, y nadie vuelve a tocar el tema. Y eso no se hizo, o sea que... Entonces, José Martín Romero, que era uno de los tíos que pululaban por ahí, que esto es muy paranormal, porque este tío era bastante honrado, teniendo en cuenta que era misteriodista, el tío sí que se lo creía, y él luego lo marginaron mucho, porque sí, él ya llegó un momento de decir, esto puede ser misterioso, pero no sabemos lo que hay, aquí hay muchas teorías, tal, y eso tocó mucho las narices, porque él era de Jaén y los otros eran de Madrid, y no querían compartir con el de Martín Romero. Entonces Martín Romero escribió 2 libros, el primero en Las caras de Belmez, que es La visión a favor. Ese libro está muy bien porque el tío es muy honrado cuando cuenta todo, entonces al creérselo, porque le da una cosa a mí ese libro, yo creo que para entender el fenómeno hay que leérselo, porque digamos él no miente, él cuenta lo que cree que es su verdad. Entonces hay por ejemplo una cosa que es el proceso a las caras, que lo cuenta Iker en su libro, cuando juzgan a todo el ayuntamiento y los condenan por haber pintado las caras. El juicio a Belmez, lo sabemos, gracias a él, es un programa de radio. Y encima, él lo dice y dice, lo malo de este programa es que no hemos sacado nada de claro. Pues eso, creo que dice, sí, que Lorenzo, dicen que juzgan en un juicio sumario a todos los concejales y al alcalde del pueblo, o sea, se las inventan de esa risa. Y aquí esto es fabuloso, porque aquí se resume toda la historia, ¿no? El 9 de septiembre, que son 16 días después de que sale eso, cuenta, habla de la segunda cara. En esta ocasión fue Miguel, uno de los hijos de la familia Pereira, que al ir al establo para cuidar su yunta, se percató de que en el suelo del fogón había otra mancha que también se asemejaba a la cara de un hombre.
lo asombroso era que a las 9 de la noche, cuando cenaban él y sus padres, nadie había visto nada. Os lo explico. En la casa cerrada están él y sus padres. Sus padres no lo ven. Entra y sale. ¿Quién coño la apunta? ¿No? Ahora tengo el saltamontes. Pero esto, a partir de lo menos no se dan ni cuenta cuando lo cuenta. Y cuento otra historia para allá, que ellos están esperando fuera una noche y gente dice, os ha aparecido otra cara. Lo mismo dice, tío, hay 3 personas dentro. Los padres no, porque el padre aparte contaba igual el dinero y tal, pero no estaba muy metido. María, más, pero María, digamos, la cara del Miguel, pero Miguel es uno de los... Porque ni siquiera todos los hermanos, hay hermanos de los que son 7 en total, entre hermanos y hermanas, hay algunos que nunca han salido por ahí, que no han querido saber nada de tal. Otra de las cosas que ya es... Manuel Rodríguez de Rivas era el alcalde, ¿no? Entonces él cuenta que en agosto del año 72 le llama el ministro de Gobernación a su despacho y dice, hombre, que yo no voy, te mando un coche y dice, no, yo si eso voy en mi coche. Entonces él, en agosto, le llama el tío Bomba y le dice, esto tienes que pararlo. Y él le dice, yo no puedo parar esto. Y pues te vas a enterar. Y tú, vaya que sí me enteré. Entonces, según él, los hechos ocurren en agosto de 1972. El problema es que en febrero de 1972 se había publicado ya Se acabó el misterio. Es decir, el fenómeno llevaba 6 meses desaparecido, ya no existía. Pero o no se enteró el ministro de Gobernación o se equivoca de año, y fue en 1971, pero no habían salido todavía. Ergo, esto es mentira. Este testimonio, así, sale en todos los libros como una de las piezas clave. La reunión del alcalde con el ministro de Gobernación es uno de los grandes momentos de tal. Materialmente es imposible que ocurriera. Y vamos, tampoco hay pruebas de que ocurriera. Este es muy bueno. El informe Alonso, este sitio en Valencia, esto es un spin-off de la historia. Hubo 3 tíos de Valencia que fueron a Belmez para que vean que la familia tiene poca culpa. Le dicen, oye, nos podemos llevar una cara de estas del suelo, claro, a Valencia, sírvanse, y cogen los tíos. Y esta piedra, claro, este portarretratos de 1,5 toneladas, pican el suelo y se la traen a Valencia 3 meses. La analizan aquí, era un laboratorio de la universidad, que se llama La Literaria, y luego se adscribió ese departamento a la Politécnica, pero se hace aquí. Entonces, como el informe salió en el 75, realmente es la época en que nadie hace ni puñetero caso a nada. Pero dice claramente, detalle del contorno de la cara de la pelona del sector, es un zapato del 39. Dicho sea de paso, Alonso era una referencia en Europa en temas de estos de microscopía y tal. Trabajaba para Philips en Alemania probando microscopios, era una autoridad nacional. Se dicen que son informes del CSIC, realmente son informes de gente que trabaja en el CSIC. Algunos ya están curiosos, el CSIC no los encarga, pero en aquella época, si eras del CSIC, era pues de la CIA, siempre la CIA. Pues si eras del CSIC, eras 24 horas al día un señor de eso. Entonces, hicieras lo que hicieras, ibas a mirar, era una unidad del CSIC. Y cuando se publica por primera vez el informe, es, creo que Germán de Argumosa lo presenta en una charla. Y entonces, al cabo de unas semanas, en PSI Telecomunicación, creo que se llamaba, que era una revistilla que había de Paranormal, lo publican por primera vez en papel. Y entonces, en más de una ocasión, bueno, nos han preguntado por las caras de Belmez, no sabemos lo que ha pasado, tal. Y dice, hubo un congreso comercial de parapsicología, el ponente, no pone que es Germán de Argumosa, pero es, juzgó oportuno, al parecer, leer la parte del mismo en la que se refiere al autor de la cara en cuestión, es debida a la huella de un zapato del 39, es decir, ese trozo se lo saltó cuando presentó el informe. Y por eso es cuando ellos deciden publicarlo, negrita, íntegramente. Va a decir Argumosa, te hemos pillado. Pero vamos, pero este documento lo tiene Iker, lo tiene Lorenzo, lo tiene todo el mundo. O sea, todos los que han escrito de Belmez lo tenían, igual que yo. O sea, no tiene ningún misterio conseguirlo. De hecho, creo que esto lo pasó Carballal, que trabajaba y no lo digo, o sea, tenían todos, cuando no lo quisieron sacar, y van con las dudas siempre de, sí, pero si decían si era nitrato de plata, ¿cómo es que eso? Pues eso es un zapato, cada uno, ahora lo contaré mejor. Y luego lo de las actas notariales famosas, que dice que nunca aparecieron las caras y tal, que solo la publiqué en 2011, está en el mundo ahí colgado. En el mundo hay mucho colgado, solo me fui uno menos, pero vamos. Y entonces,
Caso curioso, el notario era bastante amigo de la familia, pero yo no creo que lo hiciera por amistad. Lo que está claro es que las actas no dicen absolutamente nada. Es verdad que lo precintan, un precinto que es bastante cutre porque al final empiezan a poner celo, no sé qué, no sé cuántos, pero quitabas el cáncamo y podías abrir la puerta. Y de hecho hay testigos que vieron la puerta abierta. El caso es que se hacen fotos, luego dice, bueno, he abierto, se abre la puerta y dice, a mí, justo a entender, no parece que nadie haya abierto la puerta porque no se ha alterado el precinto. Todo el material para hacer el precinto lo tenía la familia, o sea, podía haberlo precinto porque ponen un cuño que es con un mechero que tiene el padre, que tiene con un caballo bravo para que no se barbe, él lo pone, se queda con el mechero, se lo podía haber puesto, pero probablemente usaron el otro truco porque es que era eso. ¿Y qué dice las actas? Las actas no dicen absolutamente nada. Dice que abren la puerta, o sea, primero que la cierran, que ocupa 30 y pico páginas, hay unas fotos que se han perdido, pero básicamente son lo que acabáis de ver, y luego dice, hemos abierto la puerta y hemos quitado el precinto, y hemos abierto, y hemos entrado. Y no dice nada más, ni que han aparecido caras, ni que se han movido, ni que tal. ¿Qué ocurre? Que el señor notario, cuando le entrevistan, Iker y su banda, dice, sí, aquello era muy paranormal, porque cuando estaba precintado aparecieron caras. Dice, pero no aparecieron en la habitación, aparecieron en la otra cocina. Lo de la otra cocina lo quitan, porque si como le habían cerrado la cocina a la mujer, en otra parte de la casa habilitaron un hornillo y tal. Entonces, una muy famosa aquí, la dama de la copa, creo, aparece en la otra cocina, en la que no está precintada. Joder, se les olvida. Y luego es muy divertido porque el testimonio del notario está. Lo entrevistaron en Milenio 3, ha salido en revistas. En Milenio 3 el tío cometió el error de ponerlo entero, pero luego según primero en Enigmas lo han ido reduciendo el testimonio hasta que solo queda lo que dice, pero se puede descargar y lo dice. Y lo más maravilloso, lo que es cierto y verdad, es que las caras no sé qué y aparecieron en la otra cocina. Sabe cortar eso y se les olvida. O sea, son malos hasta para mentir. Parte del misterio, esto explica mucho del misterio. Y que decía que hay unas 600 teleplastias. Contándolas todas, yo creo que no hay ni 50 fotos distintas de teleplastia. Entonces, digamos que hay 60, que va a hacer más fácil el cálculo. Hay 60 fotos y hay 600 teleplastias. Realmente, el 10% del fenómeno serían las caras del suelo. El 90% es aire. Es decir, el presunto misterio solo es un 10% de las caras. El resto es droga. Es pura ficción, es lo que se inventa el 600. Me voy a haber dicho 600.000, ¿eh? Entonces, la mayoría ni se hicieron. Por eso el fenómeno realmente no pasa. Bueno, esto aquí es... ¿Y qué es el chapo? Mira. Sale un gorro, un chapó, pero no el Iker. Hace una cosa que son las comparativas que casi aparte les denuncian porque decían que no. El informe era todo que no, puedo que sí, boom, y solo puede separar. Entonces ellos tenían que comparar las fotos de la familia de María con las caras para ver si se parecían. Entonces tienen un problema. Esta es la primera cara y esta es la foto que hay. Y por arte de Photoshop se convierte en esta foto, que es lo que analizan. Entonces, si habéis visto el programa de Iker, lo cambia, claro. Lo ha pillado. Entonces, si ahora veis el último programa de Iker, que a mí me acusaban de que en las comparativas nosotros manipulamos las fotos, y eso es mentira. Le enseño una foto del libro donde está esta foto. Dice, sí, maricón, pero enseña la foto del informe. La del informe es esta. O sea, que en otra página estuviera bien, o que la tuvieras en un cajón, pero la que usasteis para comparativas en esta. Aparte, lo han dicho los que le hicieron y todo. Y de hecho, por eso tuvieron que hacer otras nuevas comparativas ahora. Oye, es que hay aquí algunas dudas. No, dudas no hay ninguna. Que dijeron que no se parecían en nada. ¿O no lo entendió? Buah, esto... Si no es un... En Tumba sin nombre aparece otro estudio. Y el autor del estudio, que es Pedro Ramón Jiménez, dice: parece que el autor de las caras, no del informe, bebe en las pinturas negras de Goya, Solana o Munch. Dice que una de ellas es digna del pincel de un Goya. Este libro aparece en Caras sin nombre, que ha escrito Iker Jiménez. Pero Pedro Ramón Jiménez es su padre, y no me lo estoy inventando. Pero eso, y eso, hay un momento que en el programa también lo dice, hombre, y este informe, porque el informe anterior lo hizo mi padre, que es y es verdad que es anticuario y no sé qué. Yo no me avergüenzo de tú lo has dicho porque te hemos pillado. Porque si no lo tenía que haber puesto, y aparte no queda bien
que tu padre te haga el informe. No es como Superman, todo chulo. Y el traje te lo echó tu mamá. Pierdes postura. Pierdes postura. Y ya tengo la bola de esto que no me acuerdo ya ni qué. Es que esta es mi favorita. Por la botella de Terry. Aparte se la ve ahí como... Entonces, esto realmente, muchas veces son paridolias, ¿sabéis alguna? Esto no es una paridolia, esto está pintado, pero vamos, de aquí a Lima. Eso no, yo creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, para repasar un poco todo así, el misterio que ocurre. La primera es la que se pinta con nitrato de plata y luego se destruye. Entonces, cuando aparece la del pelao, que es una suela de zapato, que la mujer al limpiar la casa sin darse cuenta, para no pintar encima, iba pintando por los lados, entonces se queda, y lo dice el informe, un melanocrano, que es una forma elegante de decir mierda, que se queda adherida y lo que le va dando forma. Y luego ya le pintan las manos y eso. Entonces, es que no hay nitrato de plata en la primera. Efectivamente, lo único que se ha dicho, el nitrato de plata es la primera cara, la que se ha destruido y la de que no quedan restos. Entonces, si aparece nitrato de plata en otra cara, ahí estará el misterio. Porque luego han usado procedimientos como este pintar no sé qué. Pero por ejemplo, esta cara, que es la segunda, por tanto es la más antigua, es la más interesante realmente de analizar, porque no es una cara de un fantasma, es un fantasma que se ha reencarnado 2 veces en la misma, o que ha tropezado 2 veces con la misma piedra. Y es la más antigua y se ve claramente. Entonces, esto está así porque estaba en el suelo, lo cortaron. Esto de aquí es con que lo ha pegado, pero os aseguro que no es cemento. Entonces, pues, tiqui, picas un poquito, la sacas, la llevas a analizar y dicen siempre si es pintura. Por eso esta Iker no la llevo, uso la otra. Y empiezan a decir, aquí no vemos que hay nitrato de plata. Ostras, esto es más misterioso de lo que parecía, tal. Pero no, si es que no veré ninguna. Pero ya que estás y que los de la casa te dejan, porque insisto, los de la casa tienen menos culpa, que lo van contando, coño, analizar esta. Y nunca no se atreven. Y yo estoy seguro que ahora va alguien, se lo dice y se la dejan, ¿eh? Y cuando salgan, está pintado, dirán, ¿y usted qué le parece? Es que ha dicho tantas cosas, es un misterio. Y se dirán. Y hay gente que seguirá yendo, ¿eh? A ellos les da igual. Pues esa nunca la tocan. Entonces, lo de las paridolias tiene gracia porque aquí tenemos desde el cangrejo, Jesucristo en un ojal, es que no soy un mexicano, tiene pinta ahí, ¿no? Nomás burlando la ley. Perdón un poco, mira, ese es el del NSA que te hizo, para lo que hagan dar de espía. Y esta es muy curiosa, son como niños ahí que te están saliendo. Pero se parece, pero lo que habéis visto no tiene ninguna pinta de pared, ya está pinta. Sí que es verdad que hay una que es súper chula, que es cuando quitan la pelona o el pelado, cuando se la llevan y luego la vuelven a enlucir y tal. Sí que hay una, pero es así de grande y sí que parece una cara. Después, si te pones de lado, lo miras y tiene los ojos, la barbilla y parece una cara. Pero eso que sí, sale muy poco en las fotos. Pero esa es la que más parece una cara, pero es evidente que es de la obra. Y según cómo te pongas, ves la cara o no. Esa es la que es una pareidolia. Luego, tampoco hablan, pero cuando entras en la casa, hay caras de Belmez, por ejemplo, hay un jabalí, hay animales, hay no sé qué, que el abuelo va con el gallito, aquí está el cochino jabalí y aquí está el burro. Esas teleplastias que se ven y el tío te las enseña, nunca las veréis en fotos, nunca las veréis citadas, nunca hablan de ellas. Porque hombre, que vengan los fantasmas del asedio, tan muertos en la guerra civil, a manos de la zarpa roja y tal, y salgan, bien. Pero el burro, el jabalí, claro, por eso la saca. Entonces se corta y pega al contar la historia. ¿Qué es esto? Y si no me invento, pues eso es. Entonces vamos. Ah, mira, Jabal Hat, este me mola mogollón. Y luego el koala. Que como sabía que había muchos frikis, digo, van a apreciar una referencia a la guerra de las galaxias, significa toda la conferencia. Ya lo saben. Y dicho esto, pues... Pero vamos, está claro, ¿no? Que aquí de misterio, nada. Una anécdota curiosa que permite que te lleven a sitios tan distinguidos como aquí y de vez en cuando voy haciendo el ridículo en otros foros, pero vamos, parte, ahí vamos a volver. Dejamos esta para que la vean. Todo lo que se ve ahora, esta foto es de agosto. Se puede hacer mejor la foto, evidentemente. Pero esta es el pelado que trajeron aquí. Yo sí que se van a decir, ay mira, uy, pues aquí no hay fantasma. Chico, que no se ve. Ah, tal. Uy, tampoco hay nitrato de plata. Esa ni la tocan y esta es
la foto de la primera. Una de las cosas curiosas es que dicen, es que está cambiado con el tiempo, y es verdad, pero probablemente es la propia pintura, la verdad, se ha ido desplazando hacia abajo al principio cuando lo puse y tal, pero no tiene así mucho más misterio. En todo caso, solucionarlo y que en vez de gastarse tanta pasta y tanto tal, si hubiera sacado esta y la lleva a un laboratorio, a nosotros analizar las nuevas, las de la segunda casa, nos costó 500 euros. Pues lo que se gastó en hacer 2 programas, y dices, tío, te da para un análisis y todo lo demás de fiesta. O sea, es que no quiso que se supiera la verdad. Suerte que estaban aquí los justicieros escépticos. Y ya está. Espero que os haya gustado. Y si queréis preguntar... Bueno, pues ahora si queréis pedir algo... Bueno, pues ahora si queréis, le podéis preguntar lo que queráis a Javier. Cualquier tema. ¿Podrías hacer una pequeña aclaración sobre el nitrato de plata y esto que has comentado de la luz ultravioleta? O sea, cuando está recién pintado, ¿se ve o no se ve? ¿Y por qué la teoría es que, claro, pues es como cuando revelabas antes, que tardaba, tenía que dar la luz y tenía que salir la foto en el papel. La teoría es que eso es lo que ocurrió. Realmente lo del nitrato de plata, yo no sé si los de Publicis que hicieron eso es verdad que reprodujeron una y lo consiguieron y tal, pero que ellos consiguieron hacer una tampoco tal. Yo creo que es cierto porque se enteran de la Alcázar y es muy probable que sea por el cura el que se lo cuenta, que conoce toda la historia. Y luego cuando se sabe lo del otro y tal, se supongo que la pintarían. Pero también hay que tener en cuenta que a veces las versiones de cómo salen no son exactamente las, pero en teoría lo pintaron con el nitrato plata, era como, ¿te acuerdas cómo se revelaba antes que tenías que ponerlo? La historia es esa. Tampoco es que se me paga mucho de química, pero más o menos prueban los tiros. Además creo que un posible coautor del fraude era el hijo del pintor, que era precisamente fotógrafo. Sí, claro, es el hijo el que lo pinta. De hecho, yo nunca, en el libro sí que con el periódico cuando la verdad siempre digo el fotógrafo. El fotógrafo participó en una broma y nunca más quiso saber nada de eso. Entonces, el tío que aún vive en Belmez, yo sí que hablé con él, al final el tío lo niega todo, pero le decía unas cosas y decía, es que no porque tal. Y decía, no. Ah, bueno, al final no dijo que era verdad todo, pero le dije, mira, yo le mandé el libro porque me tienes que denunciar por lo menos que no tengas que gastar dinero en el libro, que me parecería ya una crueldad supina. Pero al final el tío tampoco lo negaba y a mí su versión realmente me interesaba poco porque es una broma y da igual si se pintó con el grano de plata o ahora resulta que aparece la cara original y lo hicieron con plastidecor. Es que no va a cambiar nada. O sea, no es un dato relevante, como si hay algunas, pues como las pintaron las que dices, es que da igual cómo se pintarán cada una. O sea, lo que está claro es que no son fantasmas, ni tienen nada de misterioso. ¿Y lo que se oía que era ahí cuando se...? ¿Lo que se oía? ¿Cuando grababan? Sí. Pues a veces era el ruido de la gente en la calle, hay uno de los artículos que lo cuentan. Claro, es que iban 22 años, todos callan, se ponen, luego estaban fuera, ruido, a veces, ha sido la psicofonía que ponen a veces, nada, o se oye lo que quieras. Y hay diferentes, es que hay una, están con medio chiflados todos. Pero llega uno, llega Germán de Hermosa, del que hemos hablado poco, pero es el tío que va con pueblo y era un parapsicólogo así, el que no había estudiado, pero sí que tenía ciertos contactos en el antiguo régimen, que le hacían un poco así, el chico le dice un poco de Belmez, lo conoce y tal, él vaya a grabar y le dice las caras, Germán pica patio. Hostia, ¿por qué podía estar el misterio de algún muerto ahí enterrado? ¿Qué es? Resulta que después de la segunda cara creo que es, hace un agujero donde se llena de 2 metros de profundidad y 1,5 metros de ancho en la cocina. O sea, él ya sabía picar el patio. Entonces la voz le dice, Germán pica patio. ¿Y qué hace Germán? Pues no pica el patio. Entonces esto dice, porque claro, es una cosa de descojono mayúsculo. Dices, coño, si el fantasma te va dando pistas, Germán, pica patio, como diciendo, pues tú vas y picas patio. Pues no. Y luego, esa sí que se ha acabado de la manga en el programa de la tele, dice, no, si Germán lo que decía es que no quería desmontar el misterio, no sé qué. Trola que se lo inventaba para salir del paso. O sea, no picó el patio y el patio ya lo habían picado. Y entonces,
las psicofonías que te ponen no se entiende nada. Ruido, no sé qué. Hay una que sí que es de la que se los ruidos, la mayoría se han perdido. Pero vamos, tampoco creo que aportarán mucho. ¿De cuánto dinero estamos hablando en todo ese tiempo? Yo no creo que sea mucho, ¿eh? ¿No? No, han tenido, seguro, pero hombre, pues como si estás en un bar como unas propiedades, hay veces, el problema son muchos para repartir. ¿Verdad? Hombre, son 7. Algunos han sacado más, alguna vez han intentado forzar un poquito la máquina cuando han ido las televisiones y eso, pero creo que ninguna ha llegado a pagar. Pero claro, imagínate que todas las semanas o te llevan una media de 20 euritos a la semana. No te solucionan la vida, pero, coño, en el mes tampoco hay mucho que gastar. Los ahorras, el tabaco te sale gratis, la farlopa. Mira. Es que yo procuro algo que se hace, pero no se da tanto de los precios. Vamos, te ahorras 2 semanas. No creo que hayan sacado grandes cantidades. Pero, coño, a nadie le amarga un dulce. Pero que eso es lo que digo mucho, es que claro, es un misterio, pero nos han hecho millonarios porque no han podido. Yo no me he comido un colín con el libro, oye, me hubiera gustado forrarme. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es menos bueno mi libro porque no me comí una mierda? Probablemente sí, pues igual de malo. Pero a mí me hubiera gustado forrarme, entonces, pues no te forras, entonces no me quita culpa. Lo que pasa es que es un fracasado, ¿no? No pasa nada, hay cosas peores. Y esto del centro de interpretación de las caras, ¿a quién se le ocurre esa cosa? Eso es cuestión de la Unión Europea, que lo explicamos, parte como una buena idea. Es crear, no llegan a museos, pero en todas las regiones de toda Europa, a lo mejor hay alguna costumbre que se está perdiendo. O sea, a lo mejor hay unos tipos por decir algo, en Ámsterdam, bueno, no me decir Ámsterdam porque sé que vamos a pensar. En Francia, una de Francia, que son los únicos que se dedican a tejer una técnica. Entonces, ellos lo que subvencionaban eran pequeños museos que explicaran esas costumbres. Aquí pues pueden haber hecho museo de interpretación de los sobres y de cosas de esta, pero esto se les ocurrió pedir el dinero y se llevaron, vamos, en total eran 800.000, creo que es la subvención, de las cuales el ayuntamiento ponía muy poco, unos 600.000 euros los puso la Unión Europea. Se habla mucho de esto. Hay un centro de interpretación creo que es del Santo Manolo, que está que es un santo muy venerado y muy milagroso, al que se le atribuyen grandes prodigios, y pero nadie se acuerda de él. Tiene la misma historia. Pero lo que pasa es que, claro, lo de la Unión Europea tira que te va, pero joder, el pueblo gasta ese dinero, y luego ya que es como y añadir insulto a la herida, es que está construido en la antigua escuela, ¿no? Entonces ya en lo que era el templo del saber de Belén se ha convertido ahí en el templo del analfabetismo funcional. Y es que yo creo que están perdiendo dinero, porque son buenas de 2 días, no les sale ni para pagar a Lujía con la de visitas que había. O sea, 2 días de la semana. Es que están perdiendo dinero con eso. Es un gasto que aparte no se van a amortizar. Yo estoy seguro que les cuesta. Pero vamos, claro, vas a pagar la entradita y luego te vas para arriba y esto, caja. Que aparte es muy curioso porque no han reformado nada de la casa, está igual que estaba. Entonces se mantiene casi con un museo y lo mantienen así adrede con los interruptores de los de tal, lo mantienen para que entres en el ambiente y tal. Esto del mantenimiento les sale gratis. El museo no. No fue buena idea, creo yo. No sois tímidos. A ver, joven. Solamente confirmar una cosa, porque no estoy seguro. Haciendo zapping, yo creo que vi como medio minuto, 1 minuto de uno de los 2 especiales. No cabe, bueno, es que lo viste entero. Creo recordar que una de las actrices que hacía la dramatización de la matanza de la guerra civil era Terelepa. Sí. ¿Cuál es tus huevos? Sí, no sé. ¿Cómo sacan el dinero para pagar a Terelepa? Forrales, va muy bien el programa, es verdad. Y aparte como productor y como eso hay que reconocer que Iker Jiménez es muy bueno. Todo el mundo dice que de los mejores programas producidos que habrá en España. Está por encima Pablo Motos, pero pocos más hay. O sea, lo que es producción, lo que es... El tío es bueno haciendo lo suyo, todo lo que cuente. Yo creo que estos tíos tendrían que dedicarse a hacer una serie de ficción. Ya la hacen.
No sé si viene igual de bien, porque todo el mundo entonces, todo el mundo debe pensar que si compras el programa y que tu programa es de Estados Unidos, los de Estados Unidos, los cazafantasmas y todo eso, el Hunter House y el no sé qué, es cámara al hombro, les cuestan 4 duros. Es una mierda, y este tiene un nivel ahí bastante... No sé si yo de los programas que he visto, así por necesidad, digamos, de otros países, yo no he visto ningún programa de temas paranormales que le llegue remotamente a la suela al de Iker, pero ni de lejos, o sea, no hay color. Entonces es el mejor del mundo, porque no los he visto todos, ni gana, pero vamos, mejor que su programa en ese sentido, y de producciones infinitamente mejor que el 90% de lo que es la televisión. Falta mucha parte. Sí, yo diría, está forrado. Bueno, a mí me parece que hay un hecho muy significativo, que es cuando se analizan las caras, ahí ha salido antes el pelado, que era de la suela de zapato, pero la cara más importante es la pava. Claro. Y se dice que si es nitrato de plata, que si no lo es, ¿qué cuesta analizarla? Porque esa pava nunca se ha analizado. Ni se analizará. Y claro, a los vendedores de misterios no les interesa, evidentemente. ¿La familia se ha opuesto a que se analice? La familia no da ningún problema. O sea, yo he ido después de escribir el libro y todo eso, y a mí nunca me han dicho nada. Mira, una vez uno del kiosco me dijo, oiga, que usted dice que los de Vélez somos todos los de Salvador. Y yo no he dicho eso. Sí, tal, pues no, y yo, pues no lo diré, pero tampoco lo he dicho, que es muy amable, es lo más que me han dicho. Pero el de la casa y la Felipa y Ana, las primas, lo mismo, no te dicen nada. Si es que les da igual, si ellos... Va la gente y dice, cuando digan, es mentira tal, tendrán la casa abierta y digo, vengan a ver las caras de Belmed que resultaron ser un fraude. Y otra gente dirá. Claro, los que van a quedar como gilipollas son otros. Pero estos, es que luego hay que pensar una cosa de Belmed, aparte en la época. Ahí venía, es que hay que ver las fotos del desembarco. Entonces, claro, los tíos que, bueno, ven esta banda de paletos, ¿no? Pues, pero es que no eran tontos. Entonces, claro, tú te venía un tío de la Complutense de Madrid, que tiene un trolero, o Hans Bender, un alemán ahí, un nazi, que la historia de Hans Bender es chulísima, pero 4 días. Pero es un nazi que se escapó de la nazificación de bombeta de humo, así como a Ariel de Tintin le cayó por la del pulpo por nada. Se fue de Rosita y se enteró la gente porque lo contó su hija. Si no, no se hubiera enterado nadie. Pues iban hasta de Alemania. Hans Bender era el papa papá oso del misterio paranormal en el mundo. Era de los más importantes, de los más conocidos. Y va a verme. Entonces, claro, llegaban a la gente. ¿Y usted qué ha visto? Sí, esto. Y les tomaban el pelo y se lo inventaban. Yo creo que se pegarían en el bar que llamaban del comunista de unos descojonos. Y usted, no, pero, y ha visto ovnis, también hemos visto ovnis. Y Yeti humor. Lo que les diga que van a hacer que sí. Claro, te venía eso con la prepotencia que iban. Que esta gente que son medio tontos. Y dices, es que no son tontos, que son pobres. O sea, no confundas. Pero digo yo, ¿y esto? Si fuera verdad, ¿cuál es la explicación paranormal de esto? 2 caras ahí y que... Pues nada, que salen caras de la nada, que las pecas y vuelven a salir y... pues de verdad no me lo había planteado. No sé, pero es muy misterioso. Fíjate la herido, pues no sé, pues que salen caras misteriosas y como no puede ser casualidad porque no son teleplastias y tal. Pero si algo habla, algo se mueve, algo no sé qué, mira, esto, 2 caras ahí, bueno, ¿y qué más? Hombre, la verdad es que sí, claro, luego cuando lo ves de que es verdad que tontería es. Pues sí, efectivamente. Y, pero vaya, tiene la cara, y, pues sí, la verdad es que sí. Pero claro, como eran, no, esto es súper misterioso y tal, pues se quedó con el misterio. Y de hecho, sí, por eso la cosa tiene sentido, la cosa tiene misterio cuando es religioso, cuando se cree que ha aparecido la cara del Nazareno. No, o sea, sí, eso sí que tiene miga. Claro, eso sí que. Pero claro, luego ya que empiezas a ir todas ahí, y aparte, no, es un misterio único, que no hay en ningún sitio. Y es que no puedes conseguir tantos tontos que se crean esta historia. En cualquier lado, en España. Bueno, ya se ha hablado poco de la segunda casa, donde aparecen las nuevas caras. De eso se ha hablado poco, pero también hay bastante tela, ¿verdad? Eso es que ya es la parodia, va degenerando la historia. Entonces, a mí lo que me interesa es el principio, y eso es lo bonito. Lo de las nuevas caras, para nosotros fue pues, muy intenso porque fueron casi 2 años, luego cosas que pasaban había un tío en el mundo, un subdirector, que me quería particularmente mal,
Y da la puta casualidad que su mujer era de Belvez de la Moraleda. Yo no lo sabía y él no me lo dijo y me enteré luego. No me lo dijo. El tío siempre me está tocando los huevos y dice, amigo, ¿pero qué le pasa a tal a ese hombre? Y claro, el tío, cada vez que iba, estaban ahí, tendrían su Belvez mansión o algo, cuando iba, el tío iba a la casa y los conocía, hacía de ciderón y les demolía. Y claro, yo no lo llevo, le está llamando gilipollas a su espalda y luego en el libro. Entonces es una cosa curiosa que pasó, lo del juicio, que fue muy divertido, o que nos vamos, pasaban cosas que nos vamos ahí a... No, todos hay discusión cuando fuimos a leer, o sea, para mí esa época es que era una risa con Fernando Frías, con Mañez, hicimos ahí todos una panda que es que te tronchabas de risa, íbamos todos ahí, fuimos a Sevilla, como investigación y como todo eso, claro, la gente dice, bueno, las caras de verme ya, pero... Lo descubrimos nosotros, siendo que os joda, porque todo el mundo es muy buen periodista, pero esto lleva no sé cuántos años viendo, y todos los artículos, todo el mundo que escribió esto se lo ha comido con patata. Pues ahí me dirán que yo investigué una parida, y no se equivocarán, y ya, pero me investigué bien, y cuando me absolvieron, bueno, recurrí, y ya la última absolución, pues hasta los huevos ya de los recursos, una cosa que no tenían por dónde cogerla, hay una frase del juez, que no sé, de la audiencia, que no sé qué coño era, porque el periodista ha demostrado una profesionalidad más lisonja, y hostia, más pagado que pagado. Pero claro, si hasta el fiscal dijo al principio que no era el juicio, que no, el tío estaba zumbado. Estaba zumbado. Yo no sé si, pero yo creo que me las había pintado y se creían que eran auténticas, ¿eh? O sea, que eso es lo más raro. Porque fue Paco Mañez que les explicó el método de cómo se pintaban las caras, con un poco de agua, con humedad, aceite. Y después de eso, él las presenta, me refiero a Pedro Amorós, y dice, pues, ¿a quién aparecen nuevas caras? Coño, pero si te lo ha explicado Paco. Claro, ¿Cómo se Paco hace? le cayó la culpa. Luego las casualidades del mundo es que Paco vivía, trabajaba a 500 metros de donde estaba la redacción del Mundo. Carlos Jiménez, que era íntimo amigo mío y fue compañero mío y tal, su prima era íntima amiga de él, o sea que sin nada, luego se empezó a liar. Luego, pues los de la universidad que había ido, yo conocía ya a uno que había estado ahí porque era vicerrector y casi ni se acordaba de la historia. Da la casualidad de que muchas cosas pasan en Valencia. Como estaba pues muy bien, pero lo de las caras, eso, las nuevas caras es que yo no aporta nada, no realmente. Por eso yo no las cuento porque me aburro y mi compañía no las cuentan porque se les ve primero. Pero es que el rey de la cara dura, que es Lorenzo Fernández, que decía, es que nosotros hay tal, él ha llegado a decir en muchos programas que las caras, digamos que digo que las caras eran mentiras, digamos que tu revista dijo que las caras eran verdad. Tú estabas el día que se pintaron, probablemente tú pintaste alguna, nos pusiste a caer de un burro y al cabo de 2 años dices que eran falsas y ya contaré yo un día, ¿qué cojones vas a contar? Por lo menos que sería mi libro, ¿no? Que se lo compre, que le hemos puesto a 4 euros. ¿Qué coño? No te pongas ahora como que has descubierto. Tú hiciste, y hasta él mismo reconoce que es mentira. Y dice, no, es que nosotros somos periodistas y tenemos que ir por detrás de los investigadores. Y es que entras, no tengo la foto, entras ahí y hay un póster de la SEP y pone Comité Investigador, Lorenzo Fernández el primero. Che, tío, es que da igual, da igual. Una curiosidad. En aquella época, uno de los periodistas del Ministerio era Antonio Seales. Sí. No sé, ¿sabes si él dijo algo sobre esto? Igual había algo también. Él no estuvo muy metido en la historia. No, algo contaría, pero no te atrapa. No, era un gran maestro, admirado por todo. La verdad es que le acojonó que se iba a saber. Yo, otra cosa curiosa. No me acuerdo ya de un tío que había sido, y eso sí que tenía mucho mérito, el maquetador de Dojo, la revista de karate que todos nos compramos por lo menos una vez. Todos los tíos nos compramos una vez. Y yo tengo un póster del maestro Bruce Lee ahí colgado. Y era el maquetador de Dojo que tenía su... Pues el cabrón tenía todo guardado, un mogollón de programas. Me mandó una caja con los programas, ya los oyes ahora, con el rollo carpetón y tronco que tiene tal. Es que es una delicia. Creo que algún día alguien se moleste en pasarlo a audio. Porque te los pones por la noche y es que es viajar en el tiempo. ¿Eh? En Vigo ¿Sí? hay muchos Antonio Josales. La que mola. Antonio Josales es que no se creía nada, ¿eh? Él vivía de eso, pero pasaba del tema cantidad. Pero, no, pero yo me acuerdo sobre todo de la época y la verdad es que el tío era muy bueno. Medianoche. Estaba en verano, vamos.
¿se sabe algo de la actividad actual de Pedro Amorós? Porque hace 10 años sí que prometía que iba a ser un poco el nuevo Jiménez del Oso, pero últimamente... A ver, Planeta hizo un primer encuentro de periodistas de misterio y a él lo llamaron. Él tuvo un contacto con la familia Lara, que era una hija de Lara, no sé qué. Entonces él tiene sus amigos, Planeta le publicó el libro y tiene cierto contacto, pero vamos, los demás no quieren ni que se acerque. Habrá cierta cordialidad, pero ahora es un auténtico paria. Un poco a raíz del caso Belén. Mucho, básicamente un mucho. Pero es que él cometió el error de no denunciar, de perder la denuncia. Entonces, claro, pero... Y no, al final yo le tengo cierto cariño y tal. Aparte que estoy aquí gracias a él, claro. Le hubiera pintado las caras, no le hubiera comido un colín. Entonces, pero vamos, Pedro es que es un personaje en sí mismo. Sí. Un tío muy peculiar, muy peculiar. Más. Sí, pero de los buenos. Figura. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues nos despedimos. Un aplauso. ¿Sí? No. José, aplaude.